Buenos días, tengan todo el pueblo de Sucre, pero en especial a nuestros jóvenes de este maravilloso municipio Sucre que el día de hoy hacen esta sesión especial, esta actividad especial, que bueno, para nosotros primero es un honor, ¿no?, haber contado con la aveniencia de ustedes para que hoy pudiéramos dar estas palabras. Gracias a nuestra presidenta María Collante, nuestra primera vicepresidenta Gladys Arboleda, nuestro segundo vicepresidente Jesús Serpa, nuestros concejales, concejalas, nuestra dirección de la JPSU que está aquí el día de hoy también en esta sesión tan especial. Y por supuesto a todos nuestros jóvenes deportistas, cultores, artistas, músicos, comuneros, que el día de hoy están aquí en este espacio tan especial. Y vaya que si tiene una significación especial este espacio, porque venía yo recordando, concejal Diógenes, en el año 2005, esta Cámara estuvo también llena de muchos jóvenes. Y en ese momento estaba llena de jóvenes por la rebeldía que nos caracterizaba, porque estábamos en una lucha, que era que nos aprobaran la ordenanza de la juventud y la creación del Instituto de la Juventud por allá en el año 2005, cuando estábamos más jóvenes. Y digo esto e inicio estas palabras recordando eso, porque justamente se celebró un aniversario más de la batalla de la Victoria, de aquella batalla épica del año 1814. Una batalla que hoy quizás no la vemos en sus dimensiones y que yo la comparo mucho en aquellos tiempos con lo que hoy está pasando. Bienvenida a nuestra querida profe Liliana González, nuestra enlace del PSU Sucre, pero además diputada de la Asamblea Nacional. Bienvenida. Por allá en el año 1814 que se llevó a cabo esta batalla, para recordar un poco de la historia. Hay que recordar que esa batalla se lleva a cabo producto de la resistencia que había de la corona española por no perder este territorio venezolano que para aquel momento todavía pertenecía a la Capitanía General de Venezuela del año 1777. Venía Bolívar de una exitosa campaña admirable. Venía Bolívar de haber azuzado a todos estos hombres y mujeres que cruzaron toda la cordillera. Y en esa batalla épica de lo que fue llegar a Caracas, estábamos apenas nosotros recién instalando la Segunda República, porque bueno, a nosotros nos tocó una batalla que fue en el año 1810, 1811, que fue declarar la independencia en el año 1810, pero además ratificarla el 5 de julio de 1811. La corona española no lo aceptaba para ese momento, Charly, porque no querían soltar lo que ellos consideraban era su patio trasero, que es lo mismo que hoy hacen o intentan hacer el imperialismo gringo, Gladys. Y a nosotros nos tocó perder la Primera República, pero recomponer fuerzas para reinstaurar la República. Para el año 1813 ya se habían dado varias batallas, muchas batallas. Y en ese año se levantó un caudillo, muy sanguinario por cierto, llamado José Tomás Boves. Y José Tomás Boves venía arrasando con todo, porque Boves, dentro de su estrategia, logró convencer a los negros, a los indios, a los zambos, a los pardos, logró convencerlo de sumarse a esa lucha y le ofreció tierra, y entonces donde llegaban arrasaban todo. Si habían casas, se quedaban con las casas.
Si habían tierras, se quedaban con las tierras. Y obviamente los descamisados, los más pobres, se sentían reivindicados. Pero era una batalla sangrienta lo que instauró Bove. Y para ese amanecer del 12 de febrero, Bove pretendía llegar al Valle de Aragua. Pretendía llegar ahí, tomar ese espacio. El general Bolívar, que venía de la campaña admirable, durante todo el año 1812-1813, pues ordena al general José Félix Rivas que vaya al frente a defender esa trinchera, porque para ese momento era muy peligroso que tomaran el Valle de Aragua. Y vaya que todas las batallas por la independencia han sido heroicas, pero yo creo que la batalla de la Victoria es una de las más importantes, no solo por el hecho de que veníamos a rescatar, veníamos en pro de la Segunda República, sino que además éramos numéricamente inferiores. Y José Félix Rivas, con su sapiencia, con su inteligencia, con su conocimiento, con su don de estratega militar, bueno, se inspiró en la rebeldía de los jóvenes. Y vaya que si los jóvenes son rebeldes, pues todos pasamos por allí, todos fuimos jóvenes. Algunos están en la flor de la juventud en este salón, en la primera juventud. Otros quizás ya estamos en la segunda juventud, otros en la tercera juventud y otros en la cuarta juventud. Porque la juventud además es una condición además de espíritu, ¿no? Una condición de espíritu. Al final todos somos jóvenes, ¿no? Pero se inspiró José Félix Rivas primero en el ímpetu de la juventud. Esa juventud que al igual que hoy quiere una patria libre. Esa juventud que se unió a José Félix Rivas también luchaba por una patria libre, por una patria independiente. Y José Félix Rivas se fue a captar a todos esos chamos, que muchos eran de la edad de los muchachos que están aquí, profe Liliana. Muchos eran de la edad de los chamos que están aquí, 16, 17, 18 años. Eran estudiantes, seminaristas, pero también ahí estaban los hijos de los descamisados, que también procuraban un futuro para ellos. Y arrancó José Félix Rivas tempranito, con 1500 soldados, hombres y mujeres, soldados y soldadas, hombres y mujeres, que se fueron a esa batalla. Bove llegó con más de 2500 hombres a dar esa batalla. Y cuenta la historia que en aquella llegada o aquella espera de José Félix Rivas les daba una arenga a los muchachos. Les decía lo importante que era batallar, que era luchar, que era defender para aquel entonces la causa de la Segunda República. Y es donde lanza aquella frase que todos ya no la sabemos: no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Y se dio esa épica batalla y Bove sale derrotado en esa batalla. Y miren que esto es épico, porque Boves en una de las batallas casi asesina a Simón Bolívar. Después, posterior a esa batalla, casi asesina a Simón Bolívar. La historia cuenta que en esa batalla que perdió Bolívar contra Bove, Bolívar salió directo a Jamaica, que es historia continua de esto. Y recordamos esto porque, muchachos, miren, yo hago una analogía siempre entre la historia que estamos viviendo hoy y lo que vivimos en ese tiempo. Nosotros estamos hoy luchando, al igual que luchó Bolívar, por la independencia plena de este país. El tiempo de 1810 a 1821 se parece mucho al tiempo de 2010 al 2021. Porque nosotros en el año 2013 perdimos a nuestro comandante Chávez. Se nos fue el comandante Chávez.
Y para el año 1813, Bolívar regresaba en la campaña admirable, después de haber perdido la Segunda República. Veníamos de un quiebre. Para el año 1814 dábamos la batalla de la victoria, pero aquí en el año 2014 estábamos dando la batalla para que no nos acapararan los alimentos, para que no nos escondieran los alimentos. Luego Bolívar escribe aquella famosa Carta de Jamaica en el año 1815. Aquí en el año 2015 perdimos la asamblea. Y la derecha dijo, vamos por Maduro. En 6 meses sacamos a Maduro. Y así en cada año que pasó de la lucha de la independencia, hago esta analogía, han pasado cosas aquí. Yo traje aquí el discurso de Angostura, que es un libro que yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo, porque aquí Bolívar sentó las bases políticas, sociales, económicas. Incluso en este documento, muchachos, que es de obligatorio estudio, que ustedes tienen que leerlo, porque aquí Bolívar expresa en este documento, profe, María, Gianluigi, yo, muchachos, lo que hoy estamos construyendo aquí en Venezuela. Lo que está construyendo Nicolás Maduro está basado aquí, en esto, que es lo mismo que hizo Chávez, que es lo mismo que quiso construir Chávez, rescatar la memoria histórica, política, económica y social de Bolívar, que está aquí, que no fue solo Bolívar, que fue José Félix Rivas, que fue Antonio José de Sucre, que fue Ezequiel Zamora, que fue Manuelita Sáenz, que fue Luisa Cáceres de Arismendi, que fue Ana María Campo. Es una sola lucha de aquellos que dieron la vida en el proceso independentista y de los que hoy han dado la vida. Y en el año 1819 escribía Bolívar el discurso de Angostura. Mañana se celebra un aniversario más, pues fue el 15 de febrero cuando Bolívar pronunció este discurso, el discurso de Angostura de 1819. En aquel tiempo Bolívar sentaba las bases para la naciente república. Leer esto es decir, vaya, si Bolívar tenía una visión estratégica, era un visionario. Bueno, aquí en el año 2019 una gente intentó asaltar el poder y un señor se autojuramentó por allá en una plaza y nombraron un gobierno interino y quisieron romper, quebrar el modelo económico político bolivariano, porque ellos no creen en Bolívar. Y nosotros, ustedes muchachos y muchachas, han dado una batalla difícil, pero esa batalla parecida a la batalla de la victoria, porque es la misma batalla de la rebeldía. Mientras intentaron doblegarnos por el estómago, nosotros nos alzamos en rebeldía y el presidente creó el plan de los CLAC. Y ustedes han batallado con eso en las comunidades. Los jóvenes que se graduaron hoy de médico, los jóvenes que se graduaron hoy de ingeniero, los que se están graduando de abogado, los que se están graduando en la universidad y en el liceo, bueno, son unos héroes. Ustedes saben por qué. Porque graduarse en este año 2025, 2024, 2023 de bachiller, de profesional en cualquier área, eso es un gesto, una gesta heroica, porque lo hicieron en medio de la dificultad, en medio de la aplicación de medidas coercitivas, en medio de las sanciones, en medio de aquel panorama donde todos nos veíamos y estábamos flaquitos, ¿vale? Uno parecía un alambre. Dígame yo que soy chiquitico y flaquito. Parecía un alambrito. Pero eso es un acto de heroísmo y de resistencia. Resistir los embates de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, eso es un acto de resistencia. Graduarse de bachilleres en estos 5 años que han sido años de agresión contra la patria y que ustedes no hayan abandonado los liceos y se hayan graduado, eso es un acto de resistencia y de heroísmo. Graduarse de médico, de abogado, de ingeniero durante estos tiempos donde nosotros hemos pasado las calamidades, eso es un acto de heroísmo y eso hay que apreciarlo. En aquellos años mucha gente no creía que estaba haciendo historia.
Hoy hay gente que no cree que está haciendo historia, Miriam, y la están haciendo. Mañana, pasado, dentro de 50, 100 años, cuando ustedes, muchachos, le cuenten a sus nietos, a sus hijos, a sus bisnietos, que en medio de una crisis económica donde no teníamos prácticamente nada que comer, ustedes no abandonaron la lucha y se graduaron en la universidad. Ustedes no abandonaron la lucha y se graduaron en el liceo. Ustedes no abandonaron la lucha y lograron levantar la economía de este país, porque ustedes también son parte de eso. Hay gente que dice, a veces se siente, profe, no, yo no he hecho nada. No, se han hecho. Porque es un acto de resistencia no quebrarse, no doblegarse, no arrepentirse y no arrodillarse ante las pretensiones de quien han intentado agredirnos a nosotros. Eso es un acto de heroísmo. Ustedes quizás muchos no lo ven, pero a la vuelta de 200 años, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus generaciones, los van a aplaudir a ustedes y van a estar orgullosos de ustedes, de no haberse doblegado nunca, de no haberse arrodillado nunca, de no haberse entregado nunca y sobre todo de no haberse dejado contaminar fundamentalmente por las redes sociales. Y con esto voy cerrando estas palabras. Nuestra Constitución, yo la tengo aquí, una que es como para niños, que es comentada, le da ese derecho a los jóvenes. Artículo 79 de esta Constitución habla del derecho de los jóvenes a ser sujetos activos de la República, a ser sujetos activos del país, a ser sujetos activos de la construcción de lo que hoy nosotros llamamos el socialismo del siglo XXI. Ayer escuchaba al presidente de la Asamblea Nacional y a la segunda vicepresidenta América Pérez. Por cierto, una muchacha que dio un discurso, una diputada, a mí se me engrincharon los pelitos de los brazos. Porque uno escucha a esos jóvenes con esa fuerza y esa claridad. Y entonces uno dice, vamos bien, nosotros sí vamos bien. Vamos por el camino que es. Van a reformar o van a crear la ley orgánica de la juventud. Qué bueno. Ahora, esos instrumentos tienen que ser para fortalecer más. Para fortalecer más. Fortalecer al joven que está en el barrio John, jugando básquet, jugando fútbol, jugando voleibol, y que quizás no tiene esa conciencia que tienen muchos de la política, porque las redes sociales, que las tenemos aquí, un arma peligrosa. Nosotros, siempre yo digo, en los talleres que damos para redes sociales, nosotros, yo digo, los que estamos de 40 para arriba, somos una generación que vimos llegar el teléfono, la radio, el CD, el Dickman, el teléfono ese que era un bloque que uno se guindaba aquí, la antena le daba por aquí. La generación nuestra, fuimos los primeros receptores de señales que existieron, porque a uno lo mandaban para el techo a agarrar la antena. Muévete para allá, muévete para acá, y cuando el televisor agarraba la señal, uno tenía que quedarse ahí un ratico, ¿no es así? Ahí. Fuimos el primer control remoto de un televisor, porque antes los televisores no tenían control remoto, eran una perilla y uno le da la perillita y tac, 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 tac. Y cuando el papá o la mamá quería ver un programa, lo mandaba a uno, cámbialo ahí. Y uno se paraba y lo cambiaba. Si se dañaba la perilla, le metía un tenedor y lo cambiaba. Un alicate. Y le daba ahí. Móntate en la platabanda. Fuimos los primeros receptores de señal y los primeros controles remotos. Vimos llegar los primeros drones, que era la chola de la mamá de uno cuando se la lanzaba a uno. Era un dron, no pelado. Pero esta generación de hoy es la generación que está siendo atacada por las redes sociales. Esa generación está bajo los ataques de un manual que tiene un señor llamado Allen Dulles. Léanlo, El arte de la inteligencia. Y en El arte de la inteligencia Allen Dulles habla de eso. Por eso hay que proteger al chamo que está jugando baloncesto. Hay que ponerle las condiciones y hay que ayudarlo a que su experiencia se replique. Hay que ayudar en el del barrio, el que está estudiando medicina. Todavía veíamos con el alcalde y Pedro Infante, una muchacha de José Félix Rivas, que se acaba de graduar de médico.
Y uno dice, si se graduó de médico, quiere decir que empezó a estudiar en el año 2018, prácticamente cuando la cosa estaba bien difícil. A esa muchacha hay que buscarla para que muestre esa experiencia y realzar eso. Porque si algo tenemos que hacer hoy en día nosotros y ustedes, los jóvenes, es realzar el gentilicio petareño y sucrense. Porque nos estigmatizan. Porque creen que en Petare solo hay malandros. Y no, en Petare hay gente buena, gente amable, gente trabajadora, gente que se para todos los días a las 4 de la mañana a hacer los zapatos, las camisas, los pantalones, la ropa que muchas veces la burguesía se la pone. Es la gente que construye los edificios, como dice la canción aquella. Construyen los edificios pero no viven ahí. Nosotros tenemos que realzar cada día más nuestra condición, nuestro gentilicio petareño y sucrense, pero también el venezolano, ¿ves? Y sobre todo, defender el modelo, nuestro modelo, porque nuestro modelo está siendo atacado. Nos hablan de capitalismo como el modelo, pero en Estados Unidos hay 40 millones de pobres. Nos hablan del capitalismo como modelo, pero en Argentina, apenas un año del gobierno de Javier Milei, el 50% de la población ya está desempleada. Nos hablan del capitalismo, pero en Ecuador la gente pasa hasta un mes sin energía eléctrica. Nos hablan del capitalismo, pero en Perú Dina Boluarte le dio un golpe de estado al presidente legítimamente electo y ese pueblo está pasando penuria. Bueno, si el socialismo es tan malo, digo yo, ¿por qué no nos dejan que nos equivoquemos? China, me dice la profe, modelo chino. El modelo ruso. Incluso, yo me atrevería a decir, hay que copiar la resistencia heroica del pueblo cubano que en 62 años de bloqueo no se ha quebrado. ¿Ve? Y ahí nos toca a nosotros, muchachos, construir. Ustedes váyanse, como dijo el presidente Chávez, a las catacumbas del pueblo, a buscar a todos esos chamos que las redes sociales le venden que es mejor ser influencer que ingeniero. Que es mejor hacer un TikTok moviendo el trasero que ser un maestro. Hay que buscar a esos muchachos y enseñarlos y traerlos y darle la oportunidad para que crezcamos juntos y para que hagamos de la revolución, como dijo nuestro joven mártir Robert Serra, una revolución irreversible. Así que bueno, muchachos, muchas gracias por este espacio, por darme esta oportunidad y que Dios le bendiga a los jóvenes y a las jóvenes de Venezuela y a nuestra patria querida, hoy liderada por Nicolás Maduro. Nosotros venceremos.